2024 en el horóscopo chino es el año del dragón. Para el resto del mundo, esto se traduce en nuevas oportunidades. Y para el gigante asiático, también. Después de un 2023 complejo, en el que el propio Xi Jinping admitió los vientos en contra que enfrenta la economía del país, China se prepara para encarar un nuevo año. Geopolítica, tensiones globales y guerras en Europa y Medio Oriente lo obligan a interpretar un papel más que protagónico. ¿Cuál es la agenda que se viene para el gigante asiático? ¿Qué pasará con su economía? ¿Qué rol cumple Taiwán en el plan de Xi Jinping? ¿Cuáles son sus ambiciones internacionales? Desde que China decidió abrirse a Occidente en 1978, se convirtió rápidamente en uno de los países de mayor desarrollo y se ubicó como la segunda potencia del mundo. Entre 1991 y 2011, la economía creció un 10,5% anual. Y cuando Xi Jinping asumió la presidencia en 2012, la expansión se desaceleró y promedió un 6,7% hasta 2021. Pero nada es para siempre, y en la actualidad, Bloomberg y el Fondo Monetario Internacional presentaron informes en los que reducen sus estimaciones de crecimiento y proyectan que en los próximos años la segunda economía del mundo sufrirá una desaceleración por dos factores claves: la crisis del sector inmobiliario y el envejecimiento demográfico. El sector inmobiliario fue el pilar de la economía china durante mucho tiempo, pero hoy atraviesa serias complicaciones. Su expansión desmedida provocó un exceso de la oferta que desencadenó en más de 7,2 millones de viviendas sin vender y en la caída de empresas como Evergrande. La crisis inmobiliaria se suma a las primeras señales de una crisis demográfica. Por primera vez en 6 décadas, China vio una caída de población acompañada de un descenso récord en la tasa de fertilidad, que llegó a 1,09, menor al 1,34 de Japón, un país siempre identificado por los altos niveles de longevidad de sus habitantes. En pocas palabras, una sociedad envejecida significa menos personas potencialmente activas, por lo que la tasa afecta directamente a la mano de obra y a la productividad. Esto último, en China representa una catástrofe no solo para el motor económico del país, sino para el comercio internacional. Es por eso que desde el año 2021, el presidente Xi Jinping impulsa medidas e incentivos económicos para crear una nueva cultura del matrimonio y la maternidad que le permita bajar el promedio de edad de su población. En el orden geopolítico, las posibilidades y los desafíos se renuevan, y la primera parada importante es la situación política de Taiwán. La isla representa un anhelo histórico y Xi Jinping así lo refleja en su plan de modernización para 2049, en el que considera fundamental la unificación en una sola China. Otro proceso electoral que interesa y mucho es el que tendrá lugar en Estados Unidos. Donald Trump y Joe Biden son viejos conocidos, y la elección de uno u otro tendrá un impacto inevitable en las relaciones con China. Los microchips son hoy la columna vertebral tecnológica y el sector de mayor disputa con Estados Unidos. Solo en 2024, los chinos abrirán 18 nuevas plantas con el objetivo de ampliar la producción de semiconductores en medio de las restricciones que buscan imponer los norteamericanos. En los últimos años, China consiguió disputar el liderazgo en el orden mundial, una posición de poder que los norteamericanos ostentan desde hace un siglo. Para lograrlo, los chinos potenciaron los BRICS y desarrollaron nuevas alianzas comerciales con numerosos países al sur del Ecuador, sobre todo en África y Latinoamérica. Sin embargo, y más allá de las buenas relaciones, China aún mantiene sus ambiciones territoriales. Taiwán, Hong Kong y el Mar de China Meridional fueron los principales focos de conflicto en los que el ejército chino probó sus límites de acción. Nuevos portaaviones, aviones de quinta generación y nuevas operaciones submarinas son los principales proyectos para el fortalecimiento militar. El gigante también pone el ojo en el espacio y busca liderar el 2024 con éxitos. Para mediados de año anunció la misión espacial Chang'e 6 para explorar y obtener muestras del lado oscuro de la Luna. El 2024 será todo un desafío para China, que nunca se precipita y parece guardar en el plan de modernización para 2049 una muestra de la paciencia que pueden tener para llevar a cabo sus objetivos. ¿El año del dragón traerá buenas noticias para China? ¿Será este el año de la reunificación definitiva con Taiwán? ¿Podrá Xi Jinping revertir los indicadores económicos negativos antes de que la crisis se agudice? Nos vemos en el próximo informe.